Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Educación Activa su amable invitación para participar en este webinar. Y me gustaría agradecer a todos ustedes, los presentes, los que están escuchando en estos momentos, el acto de escuchar y la participación con los mensajes que ustedes crean oportunos. El tema que nosotros vamos a exponer es el de la comunicación social del niño TDAH con su entorno. Antes de desarrollarle, sí nos gustaría remarcar una serie de puntos claves que consideramos que son importantes para entender todo el contexto de la comunicación social de los niños con TDAH. Lo primero es que en psiquiatría infantil los niños siempre están acompañados de sus padres o en algunos casos de sus cuidadores, y por lo tanto un niño con TDAH obviamente también está siempre acompañado de sus padres, formando lo que se llama una díada social o familiar indisoluble, con lo cual a partir de ahora en la comunicación, siempre que hablemos de niños, estamos hablando de esa díada familiar niño-padres. También está aceptado en la literatura general que los niños con TDAH presentan trastornos de la comunicación, alteraciones de la comunicación social y una serie de problemas de relación social que siempre se estudia o se compara con los niños con trastornos del espectro autista que también presentan este tipo de alteraciones o este tipo de disfunciones en la comunicación social. El tercer punto sería que ser padre de un niño en sí mismo es complicado y obviamente ser padre de un niño con TDAH es más complicado que eso. La cuestión que nos interesaría a nosotros como psiquiatras infantiles sería saber si esa alteración o esa sobrecarga o esa complicación mayor está relacionada con el TDAH, está relacionada con los trastornos comórbidos o está relacionada también con una serie de variables que luego veremos nos acompañan también en todo el proceso. De estos tres puntos clave, nosotros sacaríamos una idea importante que es la de los nuevos sistemas de entender la psiquiatría como una ciencia compleja. El estudio de la complejidad nos indica que todas las relaciones sociales y todos los aspectos relacionados con la patología psiquiátrica se pueden entender mejor desde un punto no de una relación de dos variables, sino con una complejidad o con la estructura científica de la complejidad. Y al mismo tiempo también toda esta serie de procesos y que cada familia o cada día sea diferente nos obliga a hacer una individualización. Vamos a hablar de una diada familiar, vamos a hablar de un sistema complejo en el cual nosotros estamos como psiquiatras obligados a individualizar. Otro punto importante es que estos tres condicionan el que a lo largo del día un padre o una madre va a tener problemas a la hora de llevar al niño al colegio, con las comidas, con los deberes, con las actividades que hace con otros niños y una serie de momentos puntuales que serían como más importantes pero que se distribuyen a lo largo de todo el día. Ello originaría una serie de discusiones en esa diada, una serie de desgastes y la posibilidad de que el padre o la madre actúe de una manera de presión o de castigo sobre el niño. Y ahí le condicione la autoestima. Hecho importante que, por así decirlo, aunque no es aquí el momento, condiciona que un psiquiatra es la variable más importante para que un psiquiatra o un psicólogo clínico decida el tratamiento de un niño, la bajada de la autoestima, que el TDAH o las circunstancias de comunicación origine tal bajada de la autoestima que ese niño sea necesario poner un tratamiento para corregir. Sería como la meta, la función más importante, normalizar esa autoestima, que, como vemos, está relacionada con esos problemas de comunicación, así como otras variables relacionadas con la propia enfermedad del TDAH. Todo ello, la educación de los niños con TDAH va a requerir con mucha paciencia, mucho tiempo, constancia y sobre todo una planificación. Si tuviéramos que encontrar un modelo que justifique, que explique, que nos permita entender todo esto, sería la teoría del caos. Ya sabemos que cualquier pequeña variación en el latido de una mariposa produce una tormenta en el desierto del Sáhara, salvo que Iván Ivanovich, incluso de Moscú, salga de su casa porque hace frío tosa. Cualquier variable, todas estas va a condicionar el resultado final y ese conocimiento de que lo que hacemos hoy puede tener unas trascendencias a corto, a medio y a largo plazo importantes, salvo que nosotros hagamos los cambios y los reajustes necesarios para evitar esos atractores extraños que se conocen en la teoría del caos y ese forzamiento del sistema. Complejidad, individualización y teoría del caos serían un poco los núcleos bases a recordar antes de empezar todo el proceso. Otro aspecto importante es que la planificación de este niño con TDAH deberíamos hacerla dentro de un proceso evolutivo.
Esta sería un poco la línea evolutiva que nosotros vamos a intentar repasar un poquito ahora, antes de empezar luego con los problemas específicos de la comunicación. Todos sabemos que el TDAH tiene unos aspectos genéticos más o menos importantes y que sería el componente biológico. El desarrollo del cerebro del niño se hace de 0 a 6 años y hasta los 6 años nosotros, el estudio de la comunicación, debemos tener en cuenta esos aspectos genéticos que son los más importantes. Una planificación de la actuación entre 0 y 6 años es diferente al resto de las edades y tenemos que tener en cuenta que es cuando se está desarrollando el cerebro de una manera física, de una manera de conexiones más importante. El segundo gran aspecto que tenemos dentro del propio niño es que a los 6, 7, 8 años empieza, por así decirlo, un componente psicológico a ser más importante. Todos los componentes se dan en todas las edades, pero hay una predisposición o una preponderancia a tener más relevancia en distintos grupos etarios. A los 8 años aparece la idea del uso de la razón, como ya puede usarlo mejor o peor, pero es cuando se ha dicho que todos los niños tienen ya uso de razón y aparece un poco la idea de la muerte. Con lo cual, la autoestima y la responsabilidad que el niño tiene sobre sus actos van a ser como más importantes. Es un hecho que no está relacionado con el TDAH, pero que sí tiene su relevancia dentro del desarrollo del temperamento y del carácter del niño. En ese proceso, a partir de los 6 años, en el que empiezan a desarrollarse las herramientas psicológicas que luego van a dar origen al estado mental del niño en la vida adulta, si es sano, y si es psicopatológico, con su psicopatología específica del TDAH, dentro de ese proceso nosotros queremos llamar la atención un poco a las 3 variables que se asocian con las teorías más psicológicas o cognitivas del TDAH, que sería la incapacidad para inhibir la respuesta. Es en ese proceso cuando se nota claramente la aversión al retraso, es decir, cuando un niño no es capaz de retrasar la satisfacción de sus necesidades y tiene como miedo o aversión a retrasar la satisfacción, y las disfunciones ejecutivas que se dan en la mayoría de los niños con TDAH. Estas 3 herramientas psicológicas serían como muy importantes tenerlas en cuenta a partir de los 6-7 años. Y luego, a partir de los 12 años, la relación ya tiene unos aspectos más importantes con el sistema social, con el grupo de pares, profesores y amigos. Obviamente, la edad hasta 6 años, la edad hasta 14 años, la edad hasta 18 años son puntos que elegimos al azar, porque son los más predominantes, pero que obviamente todo esto es un continuo, donde nosotros tenemos que tener en cuenta estos 3 bloques. Cómo relacionamos la comunicación para enseñar al niño en los primeros estadios cuando está haciendo sus variables psicológicas, para evitar la incapacidad para inhibir la respuesta, la aversión al retraso y las disfunciones ejecutivas, o luego ya en periodos de la adolescencia cuando la relación social tiene mucha más relevancia. Si hemos de ser sinceros, en el TDAH, a la hora de hablar de comunicación, lo que más nos interesa o lo que más nos llama la atención sería esa parte de inatención. Es la que condiciona que el niño pueda distraerse fácilmente ante estímulos irrelevantes de fuera, y que condiciona también el hecho de que el niño no sea capaz de mantener una situación adecuada para relacionarse con sus padres o profesores, ya que es muy sensible a las circunstancias al momento. Recordamos que para poder diagnosticar a un niño de TDAH tiene que tener alteraciones de inatención, hiperactividad o impulsividad, tanto en la escuela como en casa, como en la propia consulta, por lo menos en 2 de estos elementos, con lo cual él no tiene esa estabilidad, ese sistema personal que le permite poder saber o querer qué es lo que hace. Y es importante que nosotros en esta diapositiva remarquemos estos 3 aspectos. Habrá en la conducta del niño, en cada uno de esos periodos evolutivos, infancia, niñez o adolescencia, unas circunstancias o unas características sociales que el niño no pueda resolver. Otras veces que no sepa y otras veces que no quiera. En los que no pueda sería cuando nosotros tenemos que poner un tratamiento específico para ese no poder, cuando no sabe, cuando tenemos que poner una psicoeducación específica para que aprenda, y cuando no quiere, cuando tenemos que motivar familiarmente y con premios y con estímulos para que él quiera hacerlo. Todo esto es diferente en cada uno de los momentos. Volvemos a recordar que escuela, casa y consulta son 3 elementos diferentes, y que el comportamiento de un niño puede diferenciarse bastante en cada uno o en algunos de estas situaciones. Si luego nosotros, dentro de esa estructura, vemos que no se puede,
resolver algunas cuestiones de relación por culpa de esas tres estructuras psicológicas que hemos dicho, la incapacidad para inhibir la respuesta, la aversión al retraso y las disfunciones ejecutivas, y que luego la clínica predominante del niño, la cáscara de esa nuez que nosotros vamos a ver en la vida cotidiana, los padres, los profesores y los psiquiatras y psicólogos, sería que el niño sea más inatento, más hiperactivo, más impulsivo, mixto o emocional. En un momento determinado, aquí casa, aquí colegio o aquí consulta. Nosotros debemos adaptar a estas tres cuestiones. ¿Qué no puede de las circunstancias psicológicas, capacidad para inhibir respuesta, y las otras? ¿Qué tipo de clínica presenta y en qué momento situacional o social se encuentra el niño? Aparte de eso, hay que añadir una serie de variables, como son la presencia de trastornos comórbidos y de trastornos coexistentes. Llamamos comórbido a aquellos trastornos que comparten etiología o alguna parte de la etiología es conjunta entre el TDAH y ese trastorno. Llamamos trastornos coexistentes a aquellos que, no compartiendo la etiopatogenia, están también presentes. Se puede decir. Todo ello forma una estructura en red, pero que si nosotros matizamos, podríamos hablar predominancias de coexistencia en la comorbilidad por culpa de que comparten una etiopatogenia común, el TDAH y el otro trastorno que estamos estudiando, o simplemente coexisten en ese periodo evolutivo. Un mismo trastorno en distintos niños puede ser coexistente o podría ser comórbido. ¿Cuáles serían un poco los trastornos coexistentes que pueden aparecer? Pues serían los trastornos que el DSM-5 diagnostica específicamente de trastornos de la comunicación, del lenguaje, del habla y de la comunicación, que son los trastornos específicos del lenguaje, los fonológicos, el tartamudeo, el trastorno pragmático de la comunicación o el trastorno de la comunicación social y el trastorno de comunicación no especificado. Una cosa importante es, cuando nosotros vemos a un niño con un problema de comunicación, saber si esto es un trastorno específico DSM o es un trastorno que está ligado al TDAH y que está muy relacionado. Es decir, ¿hacia qué parte se inclina ese problema de comunicación que tiene un niño? ¿A ser un trastorno de comunicación específico y tiene su tratamiento específico, o un trastorno dependiendo o compartiendo comorbilidad con el TDAH, con lo cual cualquier tratamiento que mejore el TDAH va a mejorar cualquiera de estos problemas de comunicación que sean verdaderamente comórbidos? Tiene la importancia en eso. Si tenemos dos trastornos que consideramos desde el punto de vista etiopatogénico comórbido, deberíamos tratar el TDAH, posiblemente mejore también el otro, y si son coexistentes, deberíamos hacer dos tipos de tratamiento casi quizás a la misma vez. No debemos esperar a ver cómo mejora el TDAH para ver qué parte de los otros mejora, sino que debe tratar los dos a la vez. Los niños, dentro de estos trastornos específicos del lenguaje, pues tienen problemas en la articulación, articulan peor palabras, afectan también en la producción de sonidos verbales, de la frecuencia verbal, tienen una serie de repeticiones vocales o de palabras completas que pueden simular o parecer un tartamudeo, y muchos niños en clase, cuando el profesor pregunta, pueden dar esa respuesta típica del niño con TDAH, que es que repite las palabras, tipo, por ejemplo, es una historia sobre una historia y luego de una manera rápida decir de un niño que vuela una cometa. Es decir, no tener un ritmo adecuado, porque el niño necesita crear estructuras psicológicas para ordenar ese lenguaje o esa fluencia verbal o esas dificultades de la articulación. Uno de los elementos importantes es que a veces a un niño con un problema, con un TDAH, tiene un problema para encontrar el sentido lineal de lo que sería una conversación. Al no tener ese sentido lineal, puede no escuchar bien o puede no emitir bien y perderse algunos conceptos o algunas nociones que irían concatenadas una detrás de otra. Esa linealidad, al perderla, también se debe a que un niño con TDAH le cuesta más manejar palabras que a un niño con un desarrollo típico de la infancia, ¿vale? Se supone o se dice que un niño con un rendimiento estándar maneja alrededor de 12 palabras en una frase, y un niño con TDAH hace frases más cortas con 7 u 8 palabras. Y esto no solamente pasa en el lenguaje hablado, sino que también puede pasar a la hora de la lectura, cuando tiene que leer el lenguaje escrito. Otra parte importante dentro de estos problemas que pueden aparecer de manera comórbida o coexistente serían las dificultades en la motivación, el motor que impulsa al niño a hacer las cosas. Si las hace, como luego veremos, repetir las cosas es una fuente importante de conocimiento y de mejoría. Si las hace de esa manera adecuada, nosotros podemos conseguir que esa motivación, ese interés por hacer las cosas, por conseguir los objetivos, sea importante a la hora de estimularle y de mantener las ganas de hacer las cosas.
Si eso no ocurre, el niño entra en una desgana, no le apetece, tiene dificultades, no lo hace, no desarrolla la actividad adecuada, con lo cual tampoco desarrolla el placer de conseguir los resultados adecuados, los premios, los estímulos, con lo cual un poco entramos en un círculo vicioso que, como hemos dicho, vuelve a otro elemento importante. Recordar que la autoestima sería la meta final hacia la cual nosotros debemos encaminar todas las cosas. Tenemos todas las partes del tratamiento. Queremos que se desarrolle bien para que tenga buena autoestima, queremos que se comunique bien para que tenga buena autoestima, queremos que controle bien sus disfunciones ejecutivas y sus disfunciones relacionadas con la génesis del TDAH, y queremos que él se sienta una persona útil e importante. Cuanto más hago, mejor me siento. Cuanto más me aplaude mi padre, mejor me siento. Son necesarios los premios y son necesarios la capacidad de autoestima, autosatisfacción y autovaloración por nuestras conductas. Comunicarnos con los demás es una fuente de recibir premios y de amor propio por nuestras conductas. Una parte importante que no entra en el DSM sería que los niños tienen dificultades para inhibir respuestas atencional, hiperactiva, impulsiva, pero también tienen dificultades para inhibir la respuesta emocional. En un momento determinado sus emociones se van hacia un lado o hacia otro. Son desmesuradas o suelen terminar más rápidamente, son más intensas, son más cortas y ellas pueden estar relacionadas o puede ser la causa de una disregulación emocional que aumente la frustración y que conlleve un empeoramiento de la comunicación. Debido a que esto ocurre y nosotros a veces nos damos cuenta, una buena actuación por parte de los padres sería que nosotros fuéramos anticipando al niño para que supiera qué va a pasar en lo que vamos a hacer en el comportamiento nuestro y si podemos también en el comportamiento suyo. Cuanto más anticipemos lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer o lo que va a pasar, el niño es más fácil que, si no que controle su conducta de una manera completa, sí que pueda reflexionar y modificar algunas pequeñas cosas que le vayan estimulando a seguirlo haciendo. La anticipación es una fuente de motivación para que él pueda luego condicionar un poco y mejorar sus problemas de comunicación. Otra parte sería que los niños con déficit de atención a la hora de comunicarse no tienen problemas en el lenguaje y en las formas sociales, se comportan adecuadamente y son capaces de entender el lenguaje no verbal de todas las personas. Quizás las comprendan las reglas básicas y quizás por culpa de su inatención, su hiperactividad o su impulsividad, el problema con este tipo de lecturas pragmáticas de la vida cotidiana esté más en el fallo, en el seguimiento de estas reglas que ellos deberían seguir. Es decir, se les olvida mantener el funcionamiento de las reglas para entender. Pueden entender perfectamente bien el lenguaje no verbal, pero al mismo tiempo un poco falla en el seguimiento de esas reglas y se abandonan o se distraen por esa incapacidad para inhibir la respuesta o evitar los estímulos irrelevantes externos. Si nosotros hemos dicho antes, todo esto se estructura dentro de una red que sería un poco lo que vienen ahora a integrar dentro de la psiquiatría la teoría de redes. Se supone que en un momento determinado algunas de las variables psicológicas, biológicas o relacionales de la infancia producen una alteración en el niño que sería el origen etiopatogénico del TDAH, pero que al mismo tiempo, una vez que se origina un síntoma, no hay una variable que decida cuántos síntomas exactamente va a tener el niño, sino que entramos en una interacción entre los distintos síntomas y algunos de estos síntomas entre sí van a aumentarse o a disminuirse. Este sería un poco el núcleo central de lo que sería la teoría de redes. Se produce un síntoma por unas variables X y al mismo tiempo ese síntoma se relaciona con otro, lo aumenta, lo disminuye y se crea una estructura que está representada aquí en la diapositiva y que es un poco el elemento iconográfico más importante de la teoría de redes. Si ya hay algunos estudios en los cuales se compara la comunicación pragmática, la estructura del lenguaje, las funciones ejecutivas, ¿no?, las más importantes o las más suaves, las fuertes, pues entonces podemos ver que existen algunos núcleos o algunos elementos de esa red de síntomas, de esos nodos que están mucho más comunicados y que nosotros, si tuviéramos que modificar la estructura global de la red, que es lo mismo que decir la estructura clínica del TDAH, modificando algunos de esos puntos tendríamos como más éxito o más posibilidad. En teoría de redes es tan importante los
puntos o los núcleos, que los nodos que hacen comunicación entre distintas partes de la teoría, como aquellos que están hiperconectados con otros. Manejar las distintas partes de una red y manejar aquellos nodos que tienen más comunicación con otros nodos serían un poco como dos maneras de poder resolver la clínica del TDAH, y decidir el psiquiatra o psicólogo qué puntos más importantes vamos a atacar en cada momento con el tipo de tratamiento que a nosotros nos parezca más importante. Esto, que en teoría queda más bonito, pero que al mismo tiempo se realiza con grupos de pacientes, en la práctica sería una buena idea el que nosotros tuviéramos esa idea en la cabeza y pudiéramos planificar la clínica de un niño siguiendo esa idea de la teoría de redes, pero aplicada a la consulta individual. Este es un caso real de un niño con rasgos TDAH y que al mismo tiene otra sintomatología. Sería un niño depresivo con rasgos TDAH, en el que vemos, por ejemplo, que algunos núcleos, algunos nodos, como son la timidez o la tristeza, están como mucho más comunicados, y que algunos nodos, como es la dependencia, tienen menos conexión. Que nosotros decidamos en un momento determinado tratar la tristeza para que mejore la baja autoestima que tiene al lado, o tratar la timidez para que mejoren todas las demás relacionadas con ella, es una decisión a corto plazo tratar la tristeza, o a medio y largo plazo tratar la timidez, que lleva un poco más de complicaciones. Pero tener en mente el tratamiento de los problemas de relación de un niño con esta estructura de red sería muy importante a la hora de que nosotros podamos sentirnos más cómodos decidiendo qué tipo de tratamiento y sobre qué síntoma diana o sobre qué grupo de síntomas vamos a estudiar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con un niño que tenga un problema de comunicación y que tenga un TDAH? Pues primero lo que tenemos que hacer es plantear qué tratamiento vamos a hacer, qué es lo que necesita, y que estaría destinado a aquello que el niño, por culpa de la enfermedad, no puede. Podemos también planear una terapia en el sentido general, y que es aquello que le viene bien, en el cual el niño no sabe. No es necesario en el núcleo de la enfermedad, pero sí es muy importante porque se relaciona con cualquiera de ellas. Luego, tercero, sería darle un trato adecuado, que sería buscar aquello que le gusta a él para que él quiera y tenga esa motivación. Obviamente el tiempo a la hora de hacer con los niños se invierte, luego ya la evolución decidirá si lo ganamos o lo perdemos. El tiempo que invertimos con los niños debe ser divertido. Un niño viene a este mundo y todos estamos en este mundo para pasárnoslo bien, haciendo cosas que se nos dan bien, que nos gustan y que al mismo tiempo benefician o hacen feliz a los demás. Tenemos que hacer un aprendizaje de todas estas técnicas, del tratamiento, de la terapia o del trato, que sea mecánico, repetitivo, los primeros días del tratamiento farmacológico, las primeras sesiones de psicoeducación o de estimulación neurocognitiva o cognitiva, y al mismo tiempo luego eso se va automatizando, y en un momento el niño, con esa capacidad que tiene de poder mezclar las cosas, va a ser creativo y va a integrar todo eso tratamiento dentro de una vida cotidiana, y no solamente en la consulta del psicólogo clínico o en la consulta del psiquiatra, sino va a generalizarlo a la vida cotidiana. Tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que el proceso es evolutivo. En los primeros años se cuenta más con la madre, luego después vienen el niño y los padres en general, luego los amigos, los profesores, el adolescente, otros adolescentes y el propio paciente, y luego ya a partir de los 18 años las normas sociales, las obligaciones y los compromisos que él adquiera con la sociedad y con los sistemas legales. Tener en cuenta lo que hay que hacer, y encima de una base evolutiva, si es otra parte importante. Cualquiera de los tratamientos que nosotros como padres hagamos con un niño debe estar en base a qué grupo etario él pertenece o a qué momento se encuentra él dentro de ese sistema evolutivo dimensional de 0 hasta los 18 años. ¿Qué debemos hacer nosotros a la hora de comunicarnos con el niño? Es decir, se supone que tiene puesto un tratamiento y que nosotros nos vamos a dedicar a esa terapia, a ese trato relacionado más con problemas de la comunicación, no con un trastorno específico que lleva su tratamiento en las consultas de psicología o de psiquiatría, sino que vamos a hacer más un poco cuestiones ya adaptadas a la familia o en casa. Los mensajes que nosotros le demos al niño no deben ser nunca ni largos, ni complicados, ni poco precisos. Sería mejor decir que deben ser cortos, simples y precisos. Y que nosotros debemos tener esa imagen de red en la cabeza de qué estamos haciendo y de qué estamos planificando. La vía más acertada será siempre la práctica, la aplicación, la aplicabilidad de todas estas conductas y toda esta comunicación asertiva usando recompensas verbales y materiales. Sabemos que el niño tiene que tener una buena autoestima.
hablar bien de él, hablar bien con él y tener sus premios mejora esa autoestima. Somos lo que hacemos o lo que los demás nos dicen, los contentos que están con nosotros. Mirar a los ojos para que mantengan la atención y tocar al niño suavemente cuando uno pasa por el pasillo, si es un profesor, o cuando uno está en casa, para que se centre. No hace falta decirle estás despistado, sino que a veces tocarle en el hombro es suficiente, o chasquear los dedos o hacer alguna actividad que le centre y que le haga centrar su atención en ese punto o en ese hecho irrelevante, que puede ser tocarle el hombro o chascar los dedos, para que él vuelva otra vez a mirarnos a nosotros a los ojos. Hay que buscar posibles alteraciones y, si las tienes, tenerlas en cuenta. Sabemos que si las tiene es que no puede controlarlas, no que no quiera, y no reñirle por algo que él no puede hacer. Usar mensajes cortos, consecutivos, uno detrás de otro y no todos a la vez. Reafirmar con el lenguaje no verbal, marcar con los dedos, 1, 2, 3, si estamos hablando con él. Y luego es decir, tener cuidado un poco, que no va a ser capaz de mantener muchos sistemas simultáneos de comunicación, y que no debemos de hablarle el padre y la madre por otro lado y tener la televisión, sino que debemos hacer una comunicación lineal, que, como hemos visto antes, a ellos un poco les cuesta más hacerlo. Más hacer con ellos y menos reñir sería un poco el título simple de esta diapositiva, ¿no? Intervenir cuando sea necesario, pero hacerlo dentro de esa planificación. En algún momento determinado puede uno que sea necesario perder una batalla para luego poder ganar la guerra, y el niño siga haciendo ese proceso de tratamiento o de estimulación cognitiva que estamos haciendo sin ser excesivamente exigente. Intervenir cuando es necesario dentro de ese contexto de aquí y ahora. Los niños están en esos momentos en el que estamos intentando que hagan las cosas. Adaptar nuestro sistema de comunicación a ellos, sobre todo entre 0 y 8 años, es decir, nosotros nos adaptamos a ellos para que luego ellos se adapten a nosotros y nosotros a ellos, y para que luego al final, cuando lleguen a los 16, 17 y 18 años, nosotros les pidamos que sean ellos los que se adapten a las normas sociales. Yo me adapto a ti, nos adaptamos los dos, y luego tú te adaptas al sistema social, laboral o académico donde vas a estar estudiando. Esperar para comunicarnos, haber conseguido su máxima atención, es decir, cuando nos está mirando un poco, se acerca a nosotros, no empezar a hablar, sino esperar que esté cerca, y utilizar detalles atencionales. Había hace poco un anuncio de televisión en el cual el profesor estaba diciendo: las ciolitas son unos minerales que, y decía en el medio de la comunicación suya, Gutiérrez que le veo, se utilizan para. Es decir, solamente los Gutiérrez que estuviéramos en esa clase centraríamos la atención en ese Gutiérrez que le veo, corregiríamos y no interrumpiríamos el ritmo de la clase. Ser capaz de decir esa frase o de hacer esos juegos de verbales puede concentrar al niño mucho más de lo que sería preguntarle qué estás haciendo, por qué haces lo que haces. Tocar en el hombro tiene un poco el mismo sentido si lo hacemos bien. Gastar más tiempo en la comunicación con esas pautas que hemos dicho, hacer pausas frecuentes y utilizar los gestos no verbales que, como hemos dicho, ellos pueden entender muy bien. Un punto importante sería el refrasear o volver a repetir la frase, ¿vale? Pero no haciendo resúmenes o contestaciones, sino simplemente repetir la frase. En muchos discursos de políticos, pues entonces nos dicen las cosas muy despacito, muy simple, y en muchos momentos nos repiten varias veces las cosas para que nosotros las tengamos frescas en la memoria y podamos un poco reintegrarlas dentro de nuestro sistema vital de vivir. Pedirle que repita con sus propias palabras lo que hemos dicho sería el punto final de una conversación en la cual le hemos atendido, le hemos mirado a los ojos y nos ha hablado y nos ha escuchado con la atención suficiente. Le hemos dicho la frase, se las hemos repetido, y luego pedirle que él nos diga que ha entendido o que nos repita con sus palabras también es una buena idea y da buenos resultados. Para terminar, dentro de la rapidez y dentro de toda la estructura que hemos intentado transmitir, serían unas conclusiones muy simples pero muy válidas. Nosotros, como psiquiatra, como psicólogos, como técnicos de salud, como personas implicadas en el tratamiento, como padres o como profesores, tendríamos que hacer una valoración clínico-terapéutica de ese niño. Una evaluación adecuada en la cual sepamos claramente qué cosas él no puede hacer por la enfermedad y no pedirle que las haga porque no puede, qué cosas no sabe, ¿no? Y tenemos que enseñar, o en qué cosas él no tiene la motivación o no quiere.
y un poco hacer esa planificación de todo ello, como hemos visto antes en esa pizarra de nuestra consulta, donde uno puede tener claro cuál es el núcleo central de una zona en la que vamos a ejecutar el tratamiento durante 15 o 20 días, repitiendo, refraseando e insistiendo. No podemos hacer 3 cosas a la vez, sino que vamos a ordenar cómo nosotros vamos a hablar con el niño para resolver los distintos problemas que hemos planeado que él tiene, ¿vale? Otra cosa importante es el aquí y ahora. No son, sino que están. No es un inatento, sino que hoy está muy inatento, hoy está más inatento que ayer, y entonces actuar en el aquí y ahora y buscar los sitios y los momentos temporales adecuados y oportunos para que el niño pueda entendernos mejor y también para que el padre pueda comunicarse mejor. No nos hemos metido, pero en muchas diapositivas había abajo una parte que ponía madre, padre, familia, sistema social, en el cual el problema de comunicación, hoy nos hemos centrado desde el punto de vista del niño, pero también un poco algunos padres los tienen, algunos profesores los tienen, algunos psiquiatras los tenemos, o algunas personas también tenemos nuestra parte de hacer. Entonces buscar esos momentos adecuados para ellos y para nosotros, y sobre todo oportunos, y luego aplicar. Ser capaz de hacerlo de una manera mecánica al principio, de una manera automática, y luego estimular el que el niño, todos esos automatismos que nosotros le hemos dado para las relaciones, sea capaz de mezclarlos en distintas maneras y sea creativo. Hacer una comunicación asertiva, por partes cortitas, valorándole, estimulándole, repitiendo, y luego protocolizar todo lo general que hemos dicho en esta exposición, individualizar lo específico de ese niño en particular y personalizar en cada momento cómo está el niño, cómo está el padre, cómo está el profesor, para que nosotros podamos tener ese gradiente protocolo individualizado y personalizado, que sería un poco el sistema que más resultados y mejores resultados da a corto, a medio y a largo plazo. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y hasta otro día.